Buenas tardes. Mundo espiritual y físico son expresiones de la misma realidad del fluido cósmico universal, cuyas partículas se mueven a una velocidad lentísima, y entonces tenemos nuestro mundo. Si esas mismas partículas se movimentan a velocidades superiores a la luz, tendremos justamente el mundo espiritual. Algún día, mis queridos hermanos, la cuántica, esa magnífica rama de la física que los orgullosos mecanicistas, no todos, algunos, despreciaron por hallarla indigna de su atención y estudio, es la que algún día explicará con algún detalle más, no muchos más, pero algunos sí, lo que con esto quiero decir. Desde los albores de la incipiente ciencia terrenal, la criatura humana alzaba su vista hacia el infinito, buscando mundos habitados por seres parecidos o similares a nosotros mismos. Desconocen los hombres aquella recomendación del maestro que propugnaba: antes de quitar la paja del ojo de nuestros hermanos, retiremos la viga que nos nubla la visión en el nuestro. Dicen los espíritus en contestaciones a Kardec que la nada no existe, que la nada es nada y que por tanto no tiene existencia, porque si existiera dejaría de ser nada para pasar a ser algo. Esto es súper lógico. Añaden asimismo que todo está repleto de mundos y de realidades que no vemos en el espacio sideral vacío tal y como lo entendemos, no existe. Y que si no vemos esos mundos y esas otras realidades o vibraciones, es porque nuestros sentidos no están preparados más que para ver lo que vemos y percibir lo que percibimos. En nuestro estado evolutivo sabemos que la medicina terrenal, que la frontera entre la cordura y la locura es muy fácil de traspasar. Esto nos indica la fragilidad de nuestros mecanismos mentales. Un instructor espiritual de André Luiz, ese famoso espíritu que dictó tantos libros, aquel excelente médium y mejor persona que fue Chico Xavier en vida, explica que nuestro cerebro es muy frágil y está formado por células más interesadas en tomar oxígeno de la sangre continuamente. Por lo tanto, si tuviesen que hacer frente a una realidad tal que impresiona a la criatura, tal vez dejasen de tomar el oxígeno necesario y surgiría el caos. Dios, en su infinita bondad, mis queridos hermanos, no olvidemos que da a cada criatura la captación de aquella realidad que le es provechosa, suprimiendo así lo accesorio e inútil que más le turbaría que le haría bien. No estoy diciendo en esto nada raro, mis queridos hermanos. ¿Para qué querríamos llevar a un niño de 3 años a un aula universitaria? Explican los espíritus, en definitiva, que aunque no captemos la vida en otros planetas, esta existe, pero existen unas vibraciones que no podemos captar, como tampoco captamos el flujo de protones solares, y sin embargo, nuestra magnetosfera sí los capta. Y si esta no existiera, no nos quedaría mucho tiempo para darnos cuenta de la existencia de los protones. Existen muchas clases de mundos según la evolución moral e intelectual, mis queridos hermanos, de los espíritus que en ella reencarnan. De menor a mayor evolución, así tendríamos los mundos primitivos. Espíritus muy atrasados reencarnan en ellos, más cerca de las criaturas irracionales que del hombre. Luego estarían los mundos de pruebas y expiaciones, al cual pertenece la Tierra. En ellos reencarnamos espíritus aún muy inferiores y errados, que nos es necesario pasar muchas pruebas y expiar los errores del pasado y del presente. En los mundos de pruebas y expiaciones, mis queridos hermanos, el mal sobrepuja al bien. Luego estarían los mundos de regeneración. En ellos reencarnan espíritus que han abandonado la práctica del mal, pero aún deben pasar pruebas. No existe, por tanto, la enfermedad, al no existir el mal. Y estos mundos de regeneración, mis queridos hermanos, comparados con el nuestro, con nuestro planeta de pruebas y expiaciones, dicen los espíritus que son mundos, que serían mundos felices para nosotros. Luego estarían los mundos superiores, donde reencarnan espíritus elevados, tanto moral
felices. En ellos habitan espíritus puros que han superado ya todas las imperfecciones y pruebas y por lo tanto no necesitan ya reencarnar y viven en el seno de Dios, no en una ociosidad, sino contribuyendo con su sabiduría y bondad a la creación de los universos, pues en cuanto a lo moral son puros y en cuanto a los conocimientos, estos son todo lo extenso que caben a la criatura de Dios. Dicen los espíritus, además, que no debemos formarnos a juzgar la vida en otros planetas bajo nuestra óptica, puesto que las formas de vida no tienen por qué parecerse para nada a la nuestra, y no podríamos entender cómo la vida surge en otros lugares basada en otros cánones y organizaciones. De ello, incluso, si nos fijamos, tenemos buena muestra en la Tierra. Existen en los 3 reinos que podemos contemplar buena muestra de ello, pues existen unas piedras preciosas que, fotografiadas, podemos hallarlas como mineral, la misma forma en el ojo de un ave del Caribe y en una flor europea, y es más, en la cabeza también de un pez del fondo oceánico. Por lo tanto, estas mismas 3 realidades figuran en 3 reinos distintos. La perfección, el orden, lo maravilloso surge nada más que contemplamos la naturaleza, pero no caigamos en el error, en la concepción errónea de pensar que en otros mundos, en otros planetas, la vida se organiza y se reorganiza del mismo modo que la vemos en nuestro planeta. En la codificación espírita, en el libro de los espíritus, Allan Kardec interroga a los espíritus y les pregunta por la vida en otros planetas. Si es del mismo tenor, del mismo cariz que en el nuestro. Los espíritus responden que no, que las realidades no tienen por qué corresponderse, si bien son realidades. También les preguntamos si es posible que haya hombres o mujeres reencarnados en la Tierra que sea la primera vez que lo están, es decir, que vengan de otros mundos. También responden que sí, que eso es posible y de hecho así es. Interroga a Allan Kardec nuevamente y les pregunta ¿en qué podríamos reconocerlo? ¿Cómo podríamos reconocer un hombre o una mujer que por primera vez reencarna en la Tierra? El espíritu es tajante y dice, no puede reconocerse porque eso no tendría ninguna utilidad. Es decir, ¿qué utilidad tendría el saber si un hombre o una mujer viene de un otro mundo? Ninguna. Lo que importa es lo que somos ahora, en el presente, lo que hacemos ahora, nuestra perfección a cada día, a cada instante, a cada segundo, no lo que hemos sido ni de dónde venimos. No obstante, esto abre una puerta al conocimiento para todos aquellos hermanos nuestros que desde hace años buscan la vida extraterrestre. La vida extraterrestre existe, pero creemos, sinceramente, y esto es una idea absolutamente mía, conste, creo que nosotros, en el estado en que estamos, evolutivo, no podremos todavía captarla. La razón es muy sencilla, mis queridos hermanos. Si todavía no somos capaces de amarnos los unos a los otros como el Maestro Jesús nos enseñó a través de su doctrina del cristianismo, ¿cómo queremos acercarnos a otros hermanos de otros planetas a los que haríamos más mal que bien si es que no somos capaces de arreglarnos entre nosotros mismos? ¿Qué queremos? ¿Extender por el universo, por el resto del universo, nuestra forma de ser, nuestra crueldad, nuestros crímenes?